Muy buenas, familia. ¿Cómo estamos hoy aquí en el canal de Acupuntura Científica? Hoy les quiero hablar de un tema muy importante, muy interesante y muy lioso. Primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si no estáis inscritos a este canal, inscribiros. Vamos a hablar del Dao y la física, sobre todo la física cuántica, la teoría de campos. ¿Qué nos puede hablar el Dao sobre la teoría de campos? Bueno, esto tiene que ver con un trabajo que estoy realizando que precisamente se titula El Dao, la física cuántica y la emergencia de la vida. Un texto, un ensayo que intento explicar qué es el Dao. La verdad que explicar qué es el Dao es muy complejo, porque de hecho en el taoísmo se dice que el Tao que se nombra no es el Tao, no es el verdadero Tao. Con lo cual empezamos con una limitación impuesta por el propio taoísmo. Y es verdad que tenemos que entender qué es el Dao. El Dao se habla de ese vacío absoluto, de donde emerge esa fuerza creadora a través de lo que se llama la viga maestra. La viga maestra no es más que esa intersección entre el universo manifestado y el vacío absoluto. Es muy interesante. Hay un símbolo antiguo, anterior al símbolo del yin yang, que es el símbolo de la cruz, pero no de la cruz judeocristiana, sino de una fuerza creadora que baja del cielo, generando una línea recta, vertical, y una transversal. La transversal y la vertical generan una cruz, que quiere decir que hay una fuerza creadora que desciende y forma la Tierra e interactúa con la Tierra, que es la horizontal. Si separamos esta línea creadora de la línea que es interseccionada, tendremos una línea recta y una que está partida en dos. Si lo ponemos en horizontal, tendríamos el yang y el yin, una línea horizontal, que es la creativa, y una línea vertical, que es la contenedora de esa información. Es ahí donde surge la teoría de la viga maestra o donde también surge la teoría del I Ching. Y esto es muy interesante porque esto nos lleva directamente a una teoría de la física cuántica que nos habla del campo punto cero. Cuando hablamos de campo, un campo es un sistema de interacción donde vamos a ver la medición de ciertos parámetros. Por lo tanto, eso es un campo dentro de la física. Un campo de fluctuaciones. Por ejemplo, podemos decir España. Vamos a medir España. España lo tomamos como un campo y vamos a medir dentro de España la temperatura. Tomamos la temperatura de cada ciudad y sacamos una media. Tenemos el campo de temperatura de España. Cuando hablamos de campo, a nivel del campo punto cero, estamos hablando de ese campo de vacío absoluto. Ese campo de vacío absoluto se supone que en ese espacio donde no hay nada, no hay materia ni energía, por lo tanto no tenemos la materia como partículas, ni tampoco las fuerzas, fuerzas nucleares débiles, fuerzas nucleares fuertes, ni tampoco electromagnética, ni tampoco gravitacional. En ese supuesto espacio vacío es el campo del campo punto cero. El cero quiere decir temperatura cero absoluta, donde no hay prácticamente la zona donde tenemos el máximo frío, hay cero absoluto de grados, se supone que en el cero absoluto no puede haber movimiento porque no hay temperatura. Y cuando hablamos de punto, campo punto cero, punto se refiere a ese punto del espacio del vacío. Bien. Por lo tanto, eso sería la nada desde la física. Eso sería el Dao desde la física. Sin embargo, los físicos descubren que en ese campo punto cero existe una vibración que emite partículas virtuales. Es aquí donde se vuelve la gran revolución en la física, que empieza a descubrir de qué pasa, por qué hay una vibración en ese supuesto vacío. Y no solamente eso, sino que aparecen y desaparecen esas moléculas, esas partículas. Esas partículas que interactúan o forman las partículas elementales que luego forman los átomos las moléculas y las moléculas a partir de ahí los cristales y los cristales a partir de las sustancias inorgánicas, las sustancias orgánicas y posteriormente el ser humano como totalidad. Bueno, el ser humano no, los organismos vivos, ¿no? Eh, Empezaríamos con bacterias. Bueno, ¿qué pasa con esto? Se descubre que en ese espacio vacío, en ese DAO, existe una ondas que colapsan formando partículas y se forma un movimiento vibracional, un movimiento que nunca está en reposo. Por lo tanto, se supone que en el DAO, donde no hay nada, lo que hay es movimiento.
Y esto es importantísimo porque ahí empieza a haber una variable que la física no había tenido en cuenta a la hora de hacer sus ecuaciones, que es esa vibración cuántica, ¿no? Pero ¿qué sucede? Esa vibración cuántica nosotros en el daoísmo entendemos que es el movimiento primordial que se insufla y que da vida, ¿no? Esa fuerza vital que da vida a los organismos. Y esto es muy importante porque esto rompe todos los paradigmas. Y de eso precisamente trata el libro que estoy haciendo en la actualidad, que tiene que ver con esa fuerza que la física se quita de en medio con lo que se llama la reverberación. ¿Esto qué es la reverberación de las fórmulas? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los físicos, cuando descubren que existe este movimiento esencial, dicen, bueno, ¿y ese movimiento cómo afecta a las fórmulas? Estas fórmulas que nosotros tenemos en el modelo clásico de la física, o incluso en el modelo estándar o el modelo de la física cuántica, teoría de campos, pues la verdad que no afecta de mucho, porque si hemos hecho nuestros cálculos, los aviones vuelan y el universo funciona, pues podemos eliminar esta variable. Y se quitan de un plumazo esta variable que para nosotros es la variable principal del origen de la vida y del origen de la existencia. Por lo tanto, aquí tenemos un punto muy importante que hay que matizar, estudiar y desarrollar. No sé si esto les ha interesado a ustedes. Si les ha interesado esta idea, escríbanmelo y yo les hago vídeos hablando sobre esto de una forma profunda. De hecho, en breves van a tener un libro que hablo de esto en profundidad. Si les ha gustado, regálenme una manita. Si les gusta este tipo de temas, yo los desarrollo más, porque no sé si les gusta realmente en este tipo de canales. Así que por favor, coméntenmelo. Si les gusta, desarrollamos mucho más y hablamos de incluso la teoría, porque en lo que se llamaría el origen de la vida hay tres teorías básicamente: el vitalismo, el mecanicismo y el organicismo. Estas tres variables se luchan entre ellas. Sin embargo, en la teoría del todo yo las incluyo porque es verdad que existe una fuerza, es verdad que existe un mecanicismo y sobre todo un organicionismo. Por lo tanto, cada una de las teorías solamente ve una parte del elefante. Es muy interesante porque en el libro explico cómo se puede ver el elefante entero. Si les interesa, díganmelo, escríbanmelo. Si no están inscritos en mi canal, por favor, inscríbanse. Me harán un favor y si les gusta este tipo de vídeos, compártanlo. Un abrazo y nos vemos.